Vamos a hablar hoy un poco de la estancia en el desierto. Obviamente no lo vamos a ver todo porque es un tema, como ustedes recordarán, bastante extenso, ¿no? Entonces busquemos por favor en nuestros mapas este mapa. Entonces, popularmente, un momentico, atención, hay dos lugares que tenemos que recordar o que entender en esta parte. El primero es Península del Sinaí. Sí, ese es. Ah, no, eso no lo tengo aquí. Y el otro es Monte Sinaí. Vamos a ir un momentico al libro de Génesis, digo de Éxodo, perdón, Éxodo. Éxodo capítulo 12, no, 37, Éxodo 12, 37. Vamos a ver un poquito las 42 paradas. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar a los niños. También subió con ellos grandes multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Es decir, con los israelitas también salieron quienes, extranjeros, ¿no? Dice muchísimo tipo o clase, ¿cómo es? Multitud de toda clase. Multitud de toda clase, ¿sí? ¿Por qué? Porque como Egipto es un imperio, ¿cierto? Acordémonos de lo que hemos visto más o menos de que es un imperio, como Estados Unidos, ¿no? Entonces en Estados Unidos hay comunidades de todos los pueblos del mundo, la comunidad china, sudamericana, lo que se menciona. En Egipto era así, había también pequeñas comunidades de las grandes naciones de aquella época, babilonios, pongámosle acadios, griegos que ya existían para esa época. Entonces, todas esas pequeñas comunidades, pues yo no digo todas, pero digo, algunos de ellos se fueron también con los hijos de Israel de Egipto. ¿Por qué usted, si es de otra nación, se iría con un pueblo extraño? ¿Qué lo impulsaría a usted a eso? ¿Estaban en las mismas condiciones? ¿Estaban en las mismas condiciones, también eran esclavos? Bueno, sí, puede ser. ¿Qué otra cosa usted diría, no también voy con estos manes? Aparte de la esclavitud, tiene que haber algo que usted lo impacte mucho. La religión. Yo creo que la muerte de los primogénitos. Yo creo, porque ellos dijeron, porque es terrible que el ángel de la muerte no entre, ¿cierto?, a las casas que están pintadas con la sangre. Eso me parece algo sorprendente. Si quieren también meter en lo de las plagas, porque acuérdense que las plagas no afectaban a Israel. ¿Se acuerdan que en la oscuridad dice que toda la tierra estaba oscura, pero los hijos de Israel tenían luz en dónde? En sus casas. Y la muerte de los primogénitos, ¿quiénes son los que mueren? Los primogénitos de los egipcios. A veces nosotros pensamos, ¿verdad?, que ya lo hablamos la vez pasada, que los primogénitos hace únicamente referencia a niños, y no necesariamente. Primogénito es primogénito, no importa la edad. Dice que también de las vacas. Sí, también de los animales. Y de las personas, ¿no? La vez pasada cuando vimos todo esto, dijimos, yo les conté que dentro de las cronologías egipcias hay un faraón egipcio que pierde a su hijo, que lo pierde por una extraña enfermedad. No recuerdo en ese momento los nombres, la otra semana los traigo. Y ese hombre que pierde a su hijo, él después se cree que también murió en una catástrofe. Probablemente se cayó de un carro, según la cronología egipcia. Entonces, si hablamos de primogénitos, ¿qué edad pudo haber tenido el heredero al trono de Egipto? Porque acuérdense que decía que él ya se sentaba en el trono de Faraón. Busquemos un momento eso. Bueno, yo voy a buscar por ahí donde dice, y morirá el primogénito en Egipto, desde la persona en el campo hasta aquel que se sienta en el trono de Faraón. A veces uno cree que era un niño que jugaba en el trono. Ay, pues sí, pues no. En el 29, Éxodo 12, 29. ¿Cómo dice, por favor? Y aconteció que a la medianoche Hashem hirió a todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Ajá, entonces, ¿cómo así que se sentaba en su trono? ¿Qué entienden ustedes por eso? Que se sentaba en su trono. Es que ya estaba empezando para empezar a reinar, ¿no? Exacto. Reinar. Estaba empezando a ocupar ya su labor de faraón. Es decir, no tenía un año. Pues eso sería ilógico. Ni dos. ¿Desde cuándo se podía Sí. como lo ponen en la... Dependiendo, si era por herencia familiar, ¿cierto? Y por ejemplo, mi papá fue faraón y se murió de manera inesperada y yo tenía 8 años, yo era nombrado faraón, pero yo no regía. Nombraban a un regente, que era el general del ejército. Pero si yo era mayor de 15 años, yo podía gobernar Egipto, bajo cualquier circunstancia, ya sea que mi papá murió o que él dejó el trono para dejarme como faraón. Tutankamón, que es la momia más conocida de toda la historia. Tutankamón empezó a ejercer porque su padre fue asesinado. Y al parecer Tutankamón también, ¿no? Pues según las investigaciones de Nat Geo, o lo que ellos ponen, que pues no es Nat Geo como tal. ¿Cómo, Wesa? Dice, güey, que en Israel también hay un rey que por ser muy niño Sí, le dice la mamá. Sí.
Y hay otro que creo que la mamá se llama Atalía, ¿no es? ¿No se llama así? Atalía. Y hay varios, hay uno que dice que empezó a reinar a los 8 años y le colocaron un regente. De hecho, que debe ser este. Sí, el regente, que es lo que se encarga de tomar las decisiones, porque un niño no puede gobernar un país. Sin embargo, de manera figurativa, él ejercía el cargo, figurativa, pero no... O sea, era la figura como tal, pero no era... no tenía el poder, no tenía el poder como tal. Y bueno, en los reyes de Francia, de España, en épocas posteriores también funciona así, o funcionó así. Entonces aquí tenemos lo mismo. Cuando dice que se sentaba en el trono de Faraón, quiere decir que él estaba practicando para ser el próximo Faraón. ¿Esto para qué lo digo? Para que nos saquemos la idea de que el hijo de Faraón tenía 1 año, o que acababa de nacer. Era ya viejo, porque es que dice que van a morir los niños. Volvamos a leer. Y miremoslo en otra versión, por acá hay uno de Éxodo. Y aconteció que a la medianoche Hashem hirió a todos los primogénitos en la tierra de Misraim, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, Sí, que se sentaba sobre su trono, mas no era el Faraón, sigue. hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. De los animales también. ¿Cómo dice ese, Wendy? Y sucedió que a la medianoche el Eterno mató a todos los primogénitos en la tierra de Misraim. Esa es la palabra, mató. Sí. Desde el primogénito del faraón que se sentaba en su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y a todo animal primerizo. Es decir, cuando habla de primogénitos se está refiriendo a todos los que nacieron de primogénitos, no voy a la redundancia, en una familia. Entonces cuando dice que en Egipto en todas las casas había un muerto, pues entendemos por qué, porque no en todas las casas hay niños, pero en todas las casas hay mínimo un primogénito. ¿Sí me hago entender? Entonces vamos a seguir leyendo. Entonces pudimos entender, o creo que eso ya lo habíamos visto, es que no me acuerdo, de que el hijo de Faraón no era un niño. ¿Ya lo habíamos visto? Sí, cierto, ya lo habíamos visto. Entonces el hijo de Faraón no era un niño, era un grandulón ya. Vamos a seguir entonces. Ahora sí, el 37. Partieron los hijos de Israel de Ramsés a Escot, como 600,000 hombres de a pie sin contar. No, permítame un segundito, hermana, que estamos leyendo cortado. Vamos a seguir desde el 30, 29 de corrido hasta el 37. Wendy. El faraón se levantó de noche, él y todos sus siervos y todos los Misraim. Sí, no, porque es más fácil encontrar en cada casa un primogénito que un niño. Sí, sigamos. Tengo una pregunta. Conte. Digamos, en ese caso, voy a poner un ejemplo en esta casa. Ahí serían sus primogénitos los que sobran. Sí, los dos moriríamos. Ahí sí, No moriría. Primogénito, claro. Los dos, porque Es que son primogénito es primogénito. Sí, primogénito. No está diciendo hijo De hecho, único. son No está diciendo hijo primogénitos único. y fuera Espere, primogénita. ¿cómo? Si su abuela fuera primogénita. No, solamente varones. Ah, ok, pero mueren los dos. Sí, claro, porque ¿En ambos somos una misma primogénitos. casa? Sí, sí. Ah, Es que está matando a los primogénitos, no a los hijos únicos. Pero para ellos, No, o sea, pero para ellos primogénitos. No necesariamente. Sí, necesariamente. No, para ser faraón no. ¿Quién? que yo lo- No, no que necesariamente. pueden morir dos en una misma Claro. casa, en ese caso. Y de O hecho, tiene más sí, hijos. O tiene más hijos. No, O sea, que hasta tres. Sí. Ah, pero ¿cuánto vivió? Hubiera sido Es más, miren, a veces algunos faraones fueron, escuchen un momentico, algunos faraones fueron nombrados por familiaridad lejana, incluso tíos y primos. ¿Por qué? Porque los reyes de España e Inglaterra también son lo mismo. Por ejemplo, les cuento rápidamente, en la Primera Guerra Mundial, el rey de Rusia, que era llamado el zar Nicolás II, él era primo del rey de Inglaterra, Carlos V. ¿Sí? ¿Y por qué fue nombrado rey en Rusia? Porque la mamá de ellas, la reina Isabel, ¿cierto? Iba a nombrar a uno de sus hijos allá en Rusia, y nombró fue al primo. O sea, no siempre es por herencia de primogenitura, no siempre, porque si nacía primero una mujer. ¿Sí o no? Sigue, por favor. Llamó a Moshe y a Aarón de noche y les dijo: levántese, salgan de entre mi pueblo, tanto ustedes como los hijos de Israel, y márchense. Sirvan al Eterno tal como hablaron. También tomen sus rebaños y sus reses, tal como hablaron, y márchense. Y bendíganme también a mí. Misraim presionó fuertemente al pueblo, apresurándose en enviarlos fuera, pues dijeron: todos estamos muriendo. Es decir, el siguiente acontecimiento, según los egipcios, es: no vamos a morir todos acá, si no se va esta gente. Sigue, bueno. El pueblo portó consigo su masa antes de que fermentase, sus sobras atadas en sus vestidos sobre sus hombros.
los hijos de Israel hicieron conforme a la palabra de Moshe y pidieron a los Minrim utensilios de plata, utensilios de oro y vestimentas. Y el Eterno otorgó gracia al pueblo en los ojos de los Minrim, y les prestaron así vaciaron a Misraim. Esa palabra, vaciaron, aquí dice los despojaron, hay otra que dice los robaron. Sí, claro. ¿Creen que esa es la traducción correcta? Los despojaron. No, porque ellos estaban pidiendo la liquidación de su trabajo. Bueno, esa es una manera lógica de decir. Eso es muy legal, papá. Sí, son tal cual les roban. ¿Cómo hago esa? Ah, pensé que iba a decir. Eso nos enseñó Néstor, ¿cierto? Prácticamente era la liquidación de su trabajo. Dice de pronto algún comentario de Wendy, de Rachi, ¿qué dice Rachi? Dice, la raíz del verbo, raíz que también tiene diversas acepciones: salvar, librar, despojar. Es posible que como la idea básica que expresa es la de extraer algo o alguien de una determinada situación, en este caso la acepción que más se adecua al contexto es la que señala el Targum, vaciar y despojar. El Targum es el traductor más conocido del siglo I, ¿no? Onkelos. Y Onkelos lo que hace es darle, digámoslo así, en algunos casos, ciertos sentidos a las palabras. O sea, gracias a él está vivo hoy en día el hebreo, a la obra que hizo el Targum de Onkelos. Pero el Targum de Onkelos dice que la palabra propiamente, por eso prácticamente eso es algo que nunca habíamos mencionado, o por lo menos yo no me acuerdo lo mencionó. Y es todo lo que ustedes encuentran relacionado al Targum de Onkelos, eso hay que cogerlo con mucho más valor que lo de Rachi o lo de Ramban, porque el Targum de Onkelos primero es más antiguo y segundo hizo una obra de, no tanto de comentarios teológicos, sino de recuperación de la lengua. Entonces, por lo tanto, la obra de él es fundamental. Entonces, léelo otra vez, por favor, Wendy. Incluso hay una traducción en la aplicación que se llama el Targum de Onkelos, pues obviamente le vamos a dar todo el hebreo, no es muy entendible, pero de pronto si un día aprenden a ver hebreo o aprendemos hebreo, ahí podemos coger la idea. Lo va a leer en el Targum de Onkelos. ¿Sin vocales? Sí. ¿En qué decir? Sí, el comentario. ¿El comentario? Es que el Targum de Onkelos que dice que la palabra es propiamente ¿qué? Dice vaciar y despojar. Vaciar. Me parece que la palabra vaciar es un poco más acorde a la situación, es que despojo. Y ahí venimos a lo que decíamos la semana pasada. De pronto en nuestra cultura, ¿cierto? Heredera de la lengua española, despojar suena muy fuerte, pero de pronto el significado de la palabra que está allá para despojar no es tan fuerte. O sea, significa otra cuestión. Miremosle un momentico esa palabra despojo en el hebreo, ¿cuál es? No muestra en la lista. Cojan la palabra anterior y miren hasta abajo. Pero ¿cuál es la palabra? En la Kadosh le saquearon. Si es que saquear suena como si hubieran robado. Sí, natzal, raíz primaria, arrebatar. Natzar, Sí, arrebatar. natzal. Y vemos una actitud de los egipcios ahí que es interesante y es que los apresuraban a salir. Primero le dijeron no se vayan, no los vamos a dejar ir. Y ahora lo están echando. Entonces miren el movimiento que hacen ahora. Ahora sí necesito que por favor miren el mapa. Entonces, ¿qué movimiento realizan? Por favor alguien que me lea el 12:37. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Ramesés. ¿Dónde vivían en Egipto los hijos de Israel? ¿Cómo se llamaba la tierra? La tierra porque Ramesés es la ciudad, no necesariamente tiene que llevar el mismo nombre. Goshen, ¿cierto? ¿En qué parte quedaba Goshen del antiguo Egipto? Este es el mar Mediterráneo y este es el mar Rojo. Y esta es la tierra de Israel. Pongámosle el nombre, Canaán. Canaán, listo. Entonces, ellos vivían en la tierra de Goshen. Goshen era todo el lado oriental del río. Entonces, volvamos a leer, por favor. ¿Quién lo leyó? Bueno, Andrés. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, Sí. como 600,000 hombres de a pie, Espérate. sin contar los niños. ¿Cómo es? ¿Como 600? Es que hay una como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Ya, listo, 600,000 hombres de pie sin contar a los niños. Sí. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y ovejas, y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa
que habían sacado de Misraim, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. En el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Entonces, ¿cuánto fue que vivieron en Egipto? ¿Luego no eran 400? No eran 400. Tu descendencia será oprimida 400 años. O 430. O es una contradicción de la Biblia. ¿Ahí qué entonces? ¿Quién se acuerda de la explicación? O sea, la esclavitud no duró 400 ni 430 años. Volvamos a leer el pasaje, por favor. Opresión. 40. Vamos a leer el 40, pero leámoslo en esa versión de allá, Wendy. A ver de pronto, Rachi, ¿qué opinión tiene él? La estadía de los hijos de Israel durante la que habitaron en Misraim fue de 430 años. Miren que no dice la esclavitud. No, ese es en Primera de Reyes algo. Di un momentico a ver qué dice el de los 430. Durante la que habitaron en Misraim después de sus demás residencias, durante las cuales también habitaron como forasteros en tierra ajena. Al mencionar el periodo de tiempo en que habitaron en Misraim, el versículo indirectamente también alude a las demás residencias temporales en que vivieron como forasteros cuya culminación fue su estadía en Misraim. El versículo debe entenderse así: la estadía de los hijos de Israel en todos los lugares en que residieron antes de llegar a Misraim y haber residido ahí, en total fue de 430 años. No, muy largo esa vuelta que está dando él. Y no le da 430 años tampoco, porque desde la salida de Ur de Abraham hasta la llegada a la tierra de Canaán, no hay 430 años. ¿Y cómo va a meter? O sea, Abraham tuvo que haber vivido como 1000 años. ¿Y Abraham cuánto vivió? 205 años más o menos. Sí. Abraham, no, 197. Que la esclavitud. La esclavitud duró eso. Gracias, hermana. Más o menos 205. Más o menos 205 años, ¿cierto? ¿Cuánto duraron ellos viviendo en Egipto? 430 años. ¿Por qué entonces lo coloca? Porque acordémonos que Canaán en ese momento pertenecía al imperio egipcio. Entonces técnicamente era territorio egipcio. Y los 480 que nos dice Jenny, está haciendo referencia desde la entrega de la Torá hasta la construcción del segundo templo. Esa es una cantidad de números que vimos esa vez. Vimos entonces que desde la muerte de José hasta la salida de la esclavitud, ¿cuántos años hay? Más o menos 205 años. Cuando hicimos las cuentas con la edad de José, la edad de Leví, de Coat y de Amram. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿la esclavitud cuánto fue que duró? 205 años más o menos. Los judíos ortodoxos dicen que más o menos 210. Bueno, 5 años no vamos a preocuparnos, ¿no? Pero, si ustedes hacen los cálculos como los hicimos acá, con los 205 les da exacto la construcción del segundo templo. Es que todos los años son acumulativos, eso es lo que vamos a hacer la otra semana. Siempre explicamos un poco y luego miramos los años para no perdernos. Entonces, ¿en qué año vamos? A ver si se acuerdan en las cronologías que hemos visto. ¿Cuál fue el último año que yo les dije? Apréndanse ese año, que ese año es importante. Es la salida de Egipto. ¿Qué año es la salida de Egipto en la cronología que nosotros llevamos? 2514. Entonces, hagamos un momento, un recorderis así nomás, de los 3 años importantes que hemos aprendido. El primero es el diluvio. ¿En qué año fue el diluvio? 1656. Gracias. 1656. ¿Ese es el año de qué, hermano? Diluvio. El año del diluvio fue el año 1656. Y el nacimiento de Abraham, que es el otro movimiento clave. 1948 de la cronología hebrea, no del calendario católico, porque si no, pues lleva 70 años viviendo en Israel. Sí, no tiene sentido. Entonces, repito nuevamente, años de esclavitud, que no se nos olvide esa cantidad. 205. Más o menos 205 años. Cantidad de años que habitaron bajo el imperio egipcio, 430 años. ¿Por qué? Porque la tierra de Canaán oficialmente era parte del imperio egipcio. Oficialmente. ¿Listo? Pero la tierra de Madián, a donde ellos iban, ¿pertenecía al imperio egipcio? No pertenecía al imperio egipcio. La semana pasada o antepasada aclarábamos por qué no pertenecían al imperio egipcio. Era muy alejado porque No tenían gran acceso al agua, que es un problema que nuestro pueblo va a encontrar en el desierto. No hay agua. La única agua que hay, bueno, hay dos, ¿no? Mara, que es agua amarga, amargura, y la otra es Elim, que parece más un punto, como un oasis, no un punto grande, donde están las 70 palmeras y las 12 fuentes, según la Torá, ¿no? Elim. ¿Sí lo recordamos? Sí. Igual todos esos puntos.
Todos esos punticos los vamos a ir viendo ahí ya suavemente durante las siguientes semanas. ¿Sí? Ahí, entonces, Ramsés está acá, que estaría más o menos en la zona de acá. Y dice que viajaron hasta ¿dónde? Hasta la ciudad llamada Sucot. Cuando explicamos esto hace 3 años, ¿alguien se acuerda qué es Sucot? Que nos recuerde. Tiene algo muy importante la ciudad de Sucot. Arqueológicamente se sabe. No es el punto donde se miraba un punto más cómodo, ¿no? No, ese es el Lim, el de las primera planetas. construcción que hace Abraham. ¿No es Hebrón? ¿No? ¿No? Pero debe ser otro Sucot. O busquémoslo porque no estoy del todo seguro. Dice Que construyó. que construyó un Sucot. Acuérdense que la ciudad de Sucot tiene una particularidad, y era que la ciudad de Sucot tenía 2 entradas. ¿Ya se acordaron? Una entrada en este extremo de acá, mirando hacia la vegetación, y otra entrada en el extremo del otro lado, mirando hacia el desierto. Es decir, usted llegaba a la ciudad por una puerta y salía por la otra. Y aquí en el mapa lo vemos un poco más claro. En el mapa, ¿cierto? Obviamente lo verde es vegetación. Sucot, entonces a este lado usted miraría la vegetación y a este lado usted miraría ¿qué? El desierto. Es decir, este es el último punto que usted puede volver atrás si no quiere estar en el desierto. Si usted sigue de la ciudad de Sucot, se va a enfrentar directamente con el desierto. Entonces, el número 1 es Ramsés o Ramesés. Ramesés. Lo que pasa es que esa es la traducción que le hacen en la Biblia, porque la ciudad en sí se llama Ramsés, como el emperador o el rey de ellos, Ramsés. Entonces, Ramesés, ¿verdad? Es el punto número 1, que ustedes lo tienen ahí en su mapa, y el punto número 2 es el punto llamado Sucot. Sigamos entonces, por favor. Esperen un segundito porque aquí empieza creo que a hablar de pesas ya. Consagración de los primogénitos. Ya salí, luego me formé al pueblo, Elohim lo llevó por el camino de la tierra. Ya, 13:17. 13:17. Ahora, este desierto que está acá, en sus mapas, ustedes lo pueden ver aquí, que es el mismo mapa básicamente, pero más acercado, cercano a la ciudad de Sucot, todo este desierto tiene una característica, y es que es un desierto que está lleno de enormes piedras, o enormes acantilados. Acantilado, entiéndase, no un hueco, sino una piedra o una montaña que es muy empinada, y sus bordes son como limosos, como filosos, ¿sí? Entonces, esa es una característica que hay que tener en cuenta para cuando lleguemos al cruce del Mar Rojo. ¿Listo? Entonces acuérdense, este desierto está lleno de enormes piedras. Todo eso que ustedes ven acá, que esta es una foto satelital, todas son enormes piedras que hay en la zona. ¿Sí? ¿Listo? ¿Estamos entendiendo? Sí. Ese dato es importante para después. Entonces, sigamos leyendo por favor en el 13 y 17. Y paramos en el... Bueno, sigue y yo te digo dónde parar. Y sucedió que cuando el faraón envió fuera al pueblo, Dios no los condujo por la ruta de la tierra de los Perishtim, ya que era cercana. Pues Elohim dijo, quizás el pueblo cambie de idea cuando vean guerra y regresen a Misraim. ¿Ese qué es? Discúlpame. El 17, 13-17. Así yo leyó, está leyendo otra versión, pero eso se siente diferente. Así que Elohim hizo que el pueblo hiciera un rodeo por la ruta del desierto hacia el mar de juncos. Y los hijos de Israel subieron armados de la tierra de Misraim. Listo, ojo. En su mapa, en el que tienen ahí, en el que deberían tener en las manos, el que les acaba de dar, el camino de los filisteos. ¿Sí lo ven en la parte central casi del mapa? ¿Sí lo ven? Sí, camino de los filisteos. Esa era la manera más rápida de llegar a la tierra prometida. ¿Cuántos se hubieran demorado? Aproximadamente 2 semanas a pie. Y la zona no es tan árida o tan seca como por donde ellos van a caminar. Pero la Torá da la explicación, o Moisés da en la Torá da la explicación y dice, Dios nos los llevó por el camino corto, el camino de los filisteos, ¿cierto? La zona de acá, esta zona de acá, vamos a hacerlo así. Estaba habitada por gigantes, ¿no? ¿Por qué qué, Wendy? ¿Qué dice? Había guerra. Había una guerra. ¿La guerra entre quién era? Entre egipcios y filisteos. Filisteos, entiendas, en ese momento gigantes. O sea, entre una raza de gigantes o una familia de gigantes y los egipcios. Esa guerra, pues Israel no va a ser tan tonto de meterse en medio de una guerra que no le pertenece. ¿Para qué? No es el momento. Entonces Dios no los toma por este lado, por la parte del norte que estoy señalando acá, ¿cierto? Que está ahí en sus mapas, sino que Dios los conduce ¿por dónde?
por la parte del sur o hacia abajo. O sea, lo que está haciendo Dios en primera medida es tratar de alejarlo lo máximo de la guerra, hacia el sur. ¿Por qué hace ese movimiento? Pero luego los egipcios estaban no derrotados, pero debilitados con todo lo que les había pasado. Sí. O sea, Lo que pasa es que, ya. ¿qué frente tenía para la guerra? ¿O había pasado? No, lo que pasa es que los filisteos son un grupo muy pequeño. Eran un grupo muy pequeño. Usted lo puede mirar, hay un libro que es como las culturas de Oriente Antiguo. Y en ese libro dice que los filisteos vienen de una isla que se llama Cerdeña, que está ubicada en el sur de España, entre España e Italia. Y de esa isla llegaron solamente algunos de esos gigantes. Y ¿qué pasa? El grupo de filisteos era muy reducido. De hecho, cuando llegamos a la época de David, en Primera de Samuel, encontramos que los filisteos siguen siendo un grupo reducido. O sea, ellos siempre fueron muy pocos. Por lo tanto, por más de que estuviera debilitado ese imperio, tenían una especie de guerra ahí. ¿Cuál era su fortaleza? La fortaleza de los filisteos no era que la cantidad del ejército. Porque cuando pelean con Goliat, dice que el ejército estaba parado en una montaña y Goliat salía todas las mañanas ¿a qué? A retarlos. La palabra es insultar. Salía y los insultaba. ¿Y cuántos días duró en esa tónica? Creo que 40 o 30. 40, listo. 40. Y el ejército, que si eran un montón los israelitas, casi 250.000. ¿Por qué no salían a la guerra? Exacto. Y cuando matan a Goliat, o David lo mata, bueno, ¿qué hacen los filisteos? ¿Enfrentarse con su ejército? Se van, porque el número no les alcanzaba, siempre fueron un grupo reducido. Los asentamientos que han encontrado los filisteos son muy pocos, por eso hay unos científicos que dicen, arqueólogos que dicen que los filisteos probablemente no tengan nada que ver con los palestinos actuales. Lo que nos daría a entender que los palestinos realmente son ¿qué? Descendientes de los árabes, invasores de la tierra prometida. ¿Sí me hago entender? Eso hay que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que afirma que los palestinos ya estaban en la tierra prometida antes que los israelitas. Pero ¿cómo? A ver, si es que el Islam, ¿cuánto tiene de viejo el Islam? Siglo IX fue la fundación del Islam con la aparición de Mahoma. Siglo IX, o sea, 9 siglos atrás ya había muerto Yeshua, ya existía el judaísmo, ya existía toda la Torá. Entonces eso no tiene sentido. ¿Quiénes habitaron primero la región? ¿Los musulmanes o los hebreos? Y antes de los hebreos, ¿quiénes habitaban la zona? Los cananeos. ¿Y los cananeos qué pasó con la mayoría de cananeos? ¿Qué les hizo Josué? Los asesinó a todos. Porque si no los asesinaba, ¿quién iba a ser asesinado? Israel. O sea, es una guerra. A veces cuando leemos a Josué decimos, pero ¿por qué Dios mandó a matar a toda la gente de Jericó? Porque si no los de Jericó, ¿a quién les iban a matar? Al parecer una guerra. Sí, era una guerra. Y en medio de esa guerra hay una tribu muy inteligente, y es la tribu de los Gabaonitas. Ellos se dan cuenta que no pueden derrotar o pelear contra los israelitas, entonces se hacen pasar por viajeros en el desierto, y cuando les hacen el ofrecimiento de su ayuda, hacen juramentar a Josué que nunca los va a destruir, y después revelan que realmente son Gabaonitas. Y los Gabaonitas pertenecen al pueblo casi hasta Segunda de Crónicas, donde todavía menciona un Gabaonita que pertenecía a la corte real. ¿Sí? Entonces cuando nosotros leamos el libro de Josué o el libro de Jueces, no nos escandalicemos cuando dice que Dios manda a matar a un montón de gente, porque hubo alguien que se escandalizó y optó por su propia justicia. ¿Quién fue? Yo hago la mía, y Dios lo desechó. Eso dice la escritura, Dios lo desechó. A Saúl, ¿no? Saúl le dan unas recomendaciones: mata a todos, y él guardó las mejores vacas y a las mujeres. Y al rey también. Dice que el rey se burlaba, ¿no? Listo. Entonces, me dice entender cómo ese contexto ahí. ¿Qué quiere decir? Que Dios no los lleva por este camino porque hay una guerra allí. Entonces los mete hacia el sur. Vamos de Ramsés, listo, por Sucot, y vamos entonces por ese camino. Miren lo que dice ahora. Aquí. Ramsés, Sucot, vamos acá. Eso verde es vegetación, obviamente. Es el que digo es Jacob. Dice que Jacob llega ya a Sucot y edifica cabañas. Al sur, no, pero está como muy lejos para hacer ese Sucot. Yo creo que es otro Sucot. Si lo miramos un momento en los mapas de la Reina Valera, alguien me ayuda a mirar, es que no, sí, no, yo aquí tengo una Reina Valera. Mientras que leen eso, yo voy mirando aquí. ¿Cómo dice, bueno, lo que sigue ahí? ¿Dónde vamos? 19. Sí. Y Moshe había tomado los huesos de Joseph consigo, ya que él había hecho jurar a los hijos de Israel diciendo: de cierto Elohim los tomará en cuenta, y entonces harán subir mis huesos de aquí con ustedes.
Viajaron de Sucot y acamparon en Etam, en el extremo del desierto. ¿Sigo? Sigue, por favor. El Eterno iba delante de ellos, de día en una columna de nube para hacerlos guiar en el camino, y de noche en una columna de fuego, para alumbrarles para que marchasen de día y de noche. Bueno, aquí en este mapa satelital, que no es el que ustedes tienen, tiene una línea y la línea hace este movimiento. Si lo ven que hace un movimiento como recto y dobla. En el mapa que yo les di ahí traté de hacer más o menos lo mismo, pero no quedó tan marcado como acá. ¿Por qué ese movimiento? Resulta y pasa que, como les conté, todas estas son unas piedras muy filosas y los espacios entre una piedra y otra son muy pequeños. Entonces es la única zona donde cabría una gran cantidad de gente. En toda esta zona de acá, que ustedes ven que es como una piedra gigantesca, ¿sí lo ven? Toda esta zona de aquí, que se ve que es como una piedra gigantesca. El único lugar por donde se podría meter una gran cantidad de personas y ganados es por ahí. Entonces el arqueólogo que hizo esto supone que fue por ahí, pero esa es una suposición. Sin embargo, el punto Etam sí está ubicado ahí, arqueológicamente está ubicado acá. Es decir, lo de las líneas déjelo de manera subjetiva, déjelo de manera sugerida, pero los puntos sí están, según este mapa y según el trabajo arqueológico, están ahí. Entonces los puntos que ustedes ven ahí están lo más cercano posible a este mapa y a otros mapas. Dude de las líneas, de las flechas, sin embargo yo traté de hacerlo lo más parecido a esto. Todas estas flechas, todo este camino, ustedes también lo pueden ver en la documental que les recomendé, Arqueología Bíblica número 2, donde ellos van en los mismos carros grabando por donde van pasando y mostrando los puntos arqueológicos que ellos visitan. Y dicen, miren, aquí encontramos el punto llamado Etam, aquí conseguimos el punto llamado Sucot, aquí conseguimos el punto llamado Ramesés, punto por punto. Sí, eso se trata que usted lo pueda ver también desde un punto de vista histórico. Entonces, sigamos. Él no quitaba la columna de nube durante el día ni la columna de fuego durante la noche de delante del pueblo. El Eterno habló a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y que se vuelvan y acampen frente a Pijajirot, entre Migdol y el mar delante de Baal Zephón. Listo, entonces, para que miremos dónde queda ubicado el punto llamado Pijajirot. Sí, aunque si yo les digo el nombre, yo sé que ustedes se acuerdan. Nuweiba. ¿Se acuerdan de eso? Donde vimos la playa que yo les mostré en el Google Earth, cómo era la playa, y que en esa playa los investigadores encontraron un pilar que tiene letras hebreas. Bueno, eso no nos dice nada. Pero debajo del agua encontraron ¿qué? Huesos de humanos, huesos de caballo, y encontraron ¿qué más? Las llantas que pertenecen a esa dinastía de egipcios. ¿Dónde lo pueden ver ustedes? Cruce del Mar Rojo, Michael Root. Él mismo hace la inmersión allá, graba con su propia cámara y dice, miren, esos son los huesos, ¿sí? Cruce del Mar Rojo, Michael Root. También hay otro investigador, ¿no? Por ahí hay un video también de Nat Geo, creo, o de National Geographic, o de Discovery Channel, donde también hacen lo mismo. Van hasta allá. Hasta ahí me han entendido. Ahora necesito que por favor me ayuden a buscar en las concordancias Arabia, la palabra Arabia en el libro de Hebreos o en el libro de Romanos, no me acuerdo cuál de los dos es. Es Gálatas. Gálatas 4:25. Sabemos que Arabia no hace referencia a musulmanes, ¿no? Hace referencia a habitante del desierto, la palabra Arab. Monte Sinaí en Arabia. Eso, alto ahí. Esperemos un segundito. Dime el nombre, el capítulo. Gálatas 4:25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Eso, que estas dos está seguido Es que entre eso- Entonces, el monte Sinaí queda ubicado en Arabia. Monte Sinaí queda ubicado en Arabia. Busquemos un momento los que tienen internet dónde queda ubicado el monte Sinaí, según el internet, según los ubicadores de mapas y eso. Es el monte Sinaí o monte Oreb. Es una montaña situada al sur de la península del Sinaí, al noreste de Egipto, entre África y Asia. Y es el lugar donde el Antiguo Testamento Elohim entregó a Moshe los 10 mandamientos. Listo, ubíquense un momentico en el mapa que ustedes tienen ahí. En el mapa hay un letrero grande que dice Península del Sinaí. Actual, ¿no? Actual Península del Sinaí. Esa Península del Sinaí, el Estado de Israel la conquistó en el año 1967, en una guerra. Pero para firmar un tratado de paz con los egipcios se la cedió. Hoy en día eso está militarizado. Ahí está el ISIS, que es un grupo islámico. Hay yacimientos de petróleo,
pero está en guerra en ese momento, creo, si no me equivoco, no sé si Juan Pablo sepa, allá hay un batallón colombiano en el monte Sinaí. Sí, claro, sí. El batallón colombiano, Sí. península del Sinaí. Y hay como una especie de tratado internacional con la ONU, ¿no? Que ellos administran una parte de la península, no toda, Cascos azules. los cascos azules de la ONU, administran una parte de la península del Sinaí. Hay que diferenciar, una cosa es la península del Sinaí y otra cosa es el monte Sinaí. Los católicos entonces llegaron y cogieron eso, dijeron península del Sinaí, es esta parte de acá, donde ustedes la ven ahí, península del Sinaí. Y dijeron, si se llama península del Sinaí, ¿qué quiere decir? Que el monte Sinaí sería en la parte sur, lo que nos dice Wendy. Pero hay un pequeño problema. ¿Dónde se produjo entonces el cruce del Mar Rojo? Si ellos vienen por tierra, ¿cierto? Vienen por acá, y van a llegar hasta acá, ¿en qué momento cruzaron el mar? Entonces, la respuesta católica de esto es que la cruzaron aquí, en este punto de acá. ¿Sí lo ven? En este punto de acá. ¿Sí? Pero, ¿cuál es el problema? Que aquí no hay nada arqueológico que nos afirme ese. Es que nosotros, como estudiantes de la escritura, ya lo he mencionado un montón de veces, tenemos también que recurrir a la arqueología o a los descubrimientos arqueológicos. ¿Por qué? Porque la Biblia no puede decir un montón de historias falsas. Ellos tienen que tener algún sustento en algún lado. Entonces ellos dicen que cruzaron acá. Pero resulta que todas las evidencias arqueológicas demuestran que el monte Sinaí está ubicado en esta zona de acá. Incluso, hoy en día el gobierno de Arabia Saudita tiene todo esto cercado. Acuérdense que yo les mostré cómo el gobierno tiene un puesto militar ahí y todo el monte es la única montaña del mundo que está toda rodeada por una malla de electricidad sin una explicación clara. Además de eso, cerca a este monte acá, ¿qué encontraron? Jeroglíficos hebreos, del paleohebreo, menorás dibujadas, construcciones en cuadro, en rectángulo, muy parecido a las construcciones hebreas. Conclusión de esta zona: península del Sinaí es una cosa, monte Sinaí es otra cosa. El monte que los católicos dicen que se llama el monte Sinaí se llama realmente Santa Catalina. ¿Sí lo ven ustedes ahí ubicado en su mapa? Sí. ¿Y qué queda en el monte? Por favor, Wendy, hazme el favor, busca un momentico, monte Santa Catalina. No, convento de Santa Catalina, el Sinaí. Es un monasterio. Es un monasterio que está ubicado en esta zona de la Edad Media. Hoy en día pues es una reliquia porque ya no hay allá como tal algo que esté funcionando aquí. Es decir, si ustedes no toman esa información, van a hacer mapas, está mal. ¿Cómo dice Wendy? Monte Santa Catalina. Dice, está situado en la boca de un cañón de difícil acceso a pies del monte Sinaí en Egipto. ¿Sí? Está Luego, construido donde la tradición supone que Moisés vio la zarza que ardía sin consumirse. Se trata de uno de los monasterios más antiguos que continúan habitados. También se le conoce con el nombre de Monasterio de la Zarza Ardiente, perteneciente a la Iglesia Ortodoxa Autónoma de Monte Sinaí. listo, entonces miren, en este mapa y en el que ustedes tienen, se dan cuenta que dice Madián, ¿cierto? Hay una parte donde dice Madián, donde dice Arabia. ¿Sí ven que hay un círculo en rojo que dice Jetro? Entonces, si ese era todo el territorio que habitaba Jetro, ¿cómo Moisés va a terminar viendo la zarza ardiendo cruzando el mar? Al otro lado del mar. O sea, ¿eso tiene lógica? No, porque la casa de Jetro, de los madianitas, quedaba en el costado que estamos viendo nosotros, es decir, aquí en esta zona, no en esta zona de acá. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? ¿O alguien tiene hasta ahí alguna duda o pregunta? La zona de la península del Sinaí, ¿cierto? Ahí no vivían los madianitas, ellos vivían en lo que se llama la península arábiga, que es esta parte. Península, una cosa es península del Sinaí, otra cosa es monte Sinaí, que el monte Sinaí, anoten por ahí, monte Sinaí está ubicado en la península arábiga, tal cual como dice Gálatas. Península del Sinaí monte Sinaí está ubicado en la península arábiga. Arábiga. Península arábiga. ¿Listo? ¿Lo anotaron? Sí. Listo, sigamos entonces. ¿Qué estamos viendo en la escritura? Siga leyendo, hermana Beatriz. ¿Por dónde vamos? ¿El 18? No, muy más largo. 14 de hecho. Y 14. 14, ¿cuál? 2. Tú ya pasaste eso. Sí, a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pijajirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar.
Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. ¿Se acuerdan que yo les dije que había muchas montañas filosas o de una gran altura, empinadas? Atrapados están contra el mar. Porque a sus espaldas, ¿qué era lo que había? Una montaña muy empinada. Eso lo vamos a ver la siguiente semana cuando traigamos las imágenes. Siga, hermano. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga. Y Sí. seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Hashem, y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Hashem el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pijajirot, delante de Baal-Zephón. Listo, un momentico. Aquí encontré buscando lo de Sucot, que efectivamente hay dos Sucot. Una está ubicado al este del río Jordán y la otra está ubicado en el norte de Egipto. Y da tres citas aquí, no sé si de pronto los quieran. Y es Primera de Reyes 7:46, Josué 13:27 y Jueces 8:5. Donde en Jueces 13:27 dice que le fue asignada a los hijos de Gad, Gaditas. Quiere decir que queda bien en el norte, no tan al sur, porque la tierra prometida pues que conquistó Josué no llegaba hasta este punto. Es decir, hay dos ciudades que se llaman Sucot, como les decía. Estaba casi seguro que habían dos Sucot. Y acá dice, miren, dice Sucot, que queda en Israel, en Egipto, y Sucot, que queda en Israel, también dentro de la línea, digamos, de explicación que trata de dar esto. ¿Puedes repetir las citas, por favor? Repito las citas. Primera de Reyes 7:46. Segunda cita, Josué 13:27. Josué 13:27 y Jueces 8 del 5 al 16. Dos Sucot diferentes. ¿Del 5 al 16? Sí, Jueces 8 del 5 al 16. Entonces cuando ustedes se encuentren, bueno, hagamos la prueba. Antes, por favor, escriba un momentico ahí en internet, cruce el Mar Rojo, a ver qué le botan en la parte de imágenes, a ver qué mapa le puede mostrar. Entonces el camino de ellos va alejándose hacia el sur, ¿cierto? Haciendo este recorrido hacia el sur, hacia el sur, hacia el sur, para cruzar por acá más o menos. Aquí realmente, para cruzar acá, el Mar Rojo. Mar Rojo o Mar, como lo llaman, de Mar de los Juncos. ¿Por qué recibiría ese nombre, Mar de los Juncos? Porque en hebreo es Yansub. Sub es algo parecido a rojo. Entonces cuando le hicieron la transliteración, asumieron que era rojo, entonces por eso le pusieron rojo. Pero en sí la palabra es junco. Sí, junco. Y yo había leído también que le decían el Mar Rojo porque en algunas épocas del año había una alga de color rojizo que llegaba a la zona. Entonces que por eso había recibido ese nombre. ¿Seguimos? Sigamos. Bueno, dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Hashem. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? ¿Por qué mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? O sea, ellos se vieron ya perdidos porque ya el ejército venía muy cercano. Bueno, sigamos. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Hashem hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Nunca más para siempre, ¿no? Que las cosas hicimos referencia en eso. Nunca más para siempre. Siga, hermano. Hashem peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Hashem dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Volvamos a leer ese pasaje un momento y ahí terminamos. Entonces Hashem dijo a Moisés: ¿por qué claman a mí? ¿Sí? No sé a quién le mencioné eso esta semana, pero decíamos que
¿Era el momento para orar? No. Que marcharan. O sea, era el momento para actuar. Era el momento para actuar. Y era el momento de actuar porque Moisés llegó hasta el mar y se puso a orar. Y no vamos a morir, bueno, lo que está leyendo ahí la hermana. Y Dios le dice, pero ¿por qué claman a mí? ¿Sí o no? Camina y abre. Otra vez ese pedacito. Entonces Hashem dijo a Moisés, ¿por qué claman a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Sí, sí. Que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. O sea, le está diciendo, pero Moisés, no es hora de orar, es hora de caminar y de que usted abra el mar. ¿Sí? O sea, no hay, digámoslo, una necesidad de orar en ese momento. ¿En qué otra situación de la Biblia ustedes ven que no fue necesario orar, sino que Dios dijo, bueno, ¿y qué hacen orando? Pero algo puntual, algo que podamos revisar. Elías. Elías, ¿no? ¿En qué? Cuando se echó No, no, ni nada. Y hay otra que yo le decía anoche, la de Samuel. Se levántate, ciñete, porque aquí yo escogeré un nuevo rey en Israel. O sea, él lleva llorando y llorando ¿por quién? Por Saúl, ¿sí o no? Samuel orando por Saúl. Y yo, pero ¿qué hacemos aquí llorando y llorando? No, levántese y vístase. ¿Sí? Y vaya hasta la casa de Isaí para buscar el nuevo rey. Entonces, esta situación, el cruce del Mar Rojo, lo vamos a seguir viendo, ¿cierto? Apenas hemos visto cuántos puntos, igual no nos seguro que lo vamos a ver. No, quedamos en el punto 1, 2, 3, 4 o 5. En el mapa, miren un segundito el mapa. Antes de cruzar el Mar Rojo, ¿qué número de punto es? El 4, quedamos en el punto número 4. Sí, repito los puntos: Ramsés, sí. Sucot, Etán, sí. Y Pijajirot. ¿Sí? Pijajirot es aquí en el 4. Ahora busquen un segundito números para que lo veamos ahí. Ese es el punto central de todo esto, el libro de números. Números. Números capítulo 33, donde Moshe da una explicación exacta, bueno, la Torá, una explicación exacta de cómo fue el recorrido, punto por punto. Desde Ramsés hasta Campos de Moab. 33, números 33. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto, sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. ¿Sigo? Siga. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Hashem. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. De Ramsés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Mientras enterraban los egipcios a los que Hashem había herido de muerte, de entre ellos a todo primogénito también había hecho Hashem juicio contra sus dioses. Sigo. Salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot. Salieron de Sucot y acamparon en Etán, que está al confín del desierto. Salieron de Etán y volvieron sobre Pijajirot, que está delante de Baal Zephón, y acamparon delante de Migdol. Salieron de Pijajirot y pasaron por el medio del mar en el desierto. Es decir, el último punto de cruzar el mar es Pijajirot. Y ahí lo vamos a dejar. ¿Preguntas o dudas hasta ahí? Por favor, guarden bien el mapa.